Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a enseñar un plato de patatas al ajillo riquísimo. Hoy os voy a enseñar a preparar una receta que nos puede dar mucho juego. Puede servir de aperitivo, puede servir también como acompañamiento de otros platos, por ejemplo, huevos, carnes o pescados, y además puede utilizarse de plato único o de plato completo, por ejemplo, para una cena relativamente ligera, aunque a algunas personas ya sé que el tema del ajo, bueno, pues os causa un poquito más revueltillo, ¿no?, a la hora de digerir, pero siempre podemos quitarlos, dejar solo el sabor y quitar esos ajos. ¿Por qué lo digo? Porque voy a preparar unas patatas con champiñones al ajillo y es una receta muy fácil, con un paso previo que ya vais a ver que nos facilita enormemente la realización de esta receta y además hace que sea mucho menos calórica a la hora de preparar esas patatas. Esta receta tendríamos dos versiones diferentes para preparar. Yo os voy a hacer la que más me gusta, pero evidentemente también lo podríamos hacer de otra manera, que sería hacer ese ajillo un poco que quedase como salsa, ¿no? Añadirle un poquito de vino blanco, un poquito de caldo de agua y dejar esas patatitas con esos champiñones al ajillo, pues caldositos para untar. A mí me gusta más la otra versión, que es la que voy a hacer hoy, con las patatas más crujientes, como si estuviesen fritas, todo salteadito, queda más seco, queda súper sabroso y, como os digo, bueno, pues nos va muy bien con muchos otros platos. Por lo tanto, vamos a sacarle juego a esta receta. En el caso de las patatas, ya vais a ver cómo es un intermedio entre patatas cocidas y patatas fritas, porque lo primero que vamos a hacer va a ser precocinarlas para evitar freírlas sumergidas en aceite. Solamente las vamos a dorar después un poquito por fuera, pero sin utilizar agua ni nada, en menos de 5 minutos. En primer lugar, como os he dicho, vamos a preparar la patata. Esta es una patata de unos 300 gramos aproximadamente, se nos va a quedar en un poquito menos después de pelarla. Importante, cuando veáis que os sale así un poco amarilla o verdosa, pelarla bien, porque esa parte verde es la que puede, bueno, si nos comemos una patata no nos va a pasar nada, pero si comemos patatas con cierta frecuencia y siempre están verdes, pues es una parte que acumula sustancias tóxicas en nuestro cuerpo, la solanina de las patatas. Pero bueno, hay que comer mucha cantidad para que realmente nos resulte tóxica. Lo que vamos a hacer ahora con la patata es cortarla en rodajas inicialmente y después vamos a hacer unos cuadraditos que vamos a colocar en una fuente que podamos llevar al microondas para precocinarlas. Así que colocamos las patatas ya cortaditas en la fuente que vayamos a llevar al microondas y las vamos a cubrir con film transparente para que se cocinen como si fuese al vapor. De ahí que os haya dicho antes que nos van a quedar como si estuviesen cocidas, pero sin utilizar agua, de manera que siempre se concentra mucho el sabor de los alimentos que cocinamos de esta manera. Cerrarlo bien, que os quede bien justito, porque si no, no hará vapor, se irá saliendo y entonces no se cocinan. ¿Cuánto tiempo? Pues aproximadamente unos 4 minutos a máxima potencia. Pinchar las patatas para comprobar que están bien cocinadas. Aquí tenemos ya las patatas, que debemos levantar el plástico nada más terminarlas. Ya habéis visto que tenía ya abierta una esquinita, porque si no tiende a hacer vacío y se adhiere a las patatas. Así que de momento
las voy a reservar porque vamos a preparar primero otros ingredientes. Vamos a ir preparando los ajos. Para preparar las patatas con champiñones al ajillo vamos a utilizar una buena cantidad de ajos. Lo que os decía antes es que si el ajo no os sienta muy bien pero os gusta el sabor, podéis saltearlo en el aceite que vayáis a utilizar para saltear luego las patatas y los ajos, pero no consumáis después el ajo, lo retiráis, es decir, hacéis un primer salteado inicial en el cual vayáis dejando el sabor del ajo. Así que ahora lo que voy a hacer es picar los ajos para poderlos saltear. Vamos a echar de momento los ajos en la sartén, y os digo de momento porque en esta receta os recomiendo que tengáis todos los ingredientes preparados antes de empezar a cocinar, porque así podemos ir todo seguidito echando los ingredientes uno detrás de otro en el momento que les corresponda. Aquí tengo también 250 gramos aproximadamente de champiñones que voy a ir picando y vamos a limpiar. Mirad, en este por ejemplo, que está más sucio, lo pasaríamos bajo el chorro de agua fría y lo limpiaríamos después y lo secamos. ¿Qué ocurre? Que hoy los voy a pelar y entonces le voy a quitar esa piel que es donde acumula la tierra. Cuanto menos agua utilicemos para limpiar los champiñones, mejor. Es decir, siempre bajo el chorro y nunca dejándolos a remojo en una cazuela o en un recipiente, porque absorben todo ese agua. Vamos a empezar calentando el aceite con los ajos, y en el momento en el que veamos que ya empiezan a calentarse, vamos a añadir las patatas. Cuando ya empieza a chisporrotear un poquito el aceite, vamos a añadir también las patatas, porque lo que queremos es que se doren un poquito por la superficie para que nos dé ese aspecto como de patatas fritas. Cuando ya empiezan a dorarse las patatas, ahí es importante no estar meneándolas todo el tiempo, sino dejarlas y poco a poco ir volteando para que adquieran ese tono un poco doradito. Ya sabéis que hay patatas que se doran más que otras, pero ahora es el momento de añadir también los champiñones para que se vayan salteando con el resto de los ingredientes. Y ahora vamos a darle un poco de alegría a la sartén que tenemos con las patatas y los champiñones al ajillo. Un poquito de pimentón rojo, que siempre le da un color más alegre. Ya sabéis que os repito muchísimas veces que los colores rojos, anaranjados, nos resultan siempre más atractivos. Le vamos a añadir también una pizquita de sal y un poco de pimienta negra molida, que es algo que le da también un toque de sabor muy especial. ¿Que no os gustan las especias que yo he utilizado? Las que queráis. Podéis utilizar, por supuesto, otras a vuestro gusto. Por ejemplo, en lugar de pimentón podéis utilizar cúrcuma, que le da también un tono anaranjado que es muy atractivo. Y nos queda un único ingrediente más que vamos a añadir al final de la cocción. Bueno, el plato está prácticamente terminado, así que ahora vamos con el perejil, que si tenéis perejil fresco, perfecto, y si no, pues el fresco congelado, que ya sabéis que nos da el mismo resultado. Lo picamos un poquito más pequeño, porque si os habéis fijado, pues yo lo había congelado con las hojas enteras porque se conserva mucho mejor. Lo añadimos y como se queda así pegoteadito, pues le damos unas vueltas para que se reparta por el resto, bueno, con todos los ingredientes. Y apagamos el fuego porque tenemos ya el plato terminado. Así que ya tenemos la receta lista para llevar a la mesa. Y bueno, si queréis aquí un extra para esta receta, en el momento en el que estamos ya terminando la cocción, le añadimos 2 huevos enteros cascaditos directamente en la sartén, colocáis la tapa, esperáis a que cuaje y tenéis un plato completísimo, por ejemplo, añadiéndole también la proteína del huevo. Así que aquí tenemos listas nuestras patatas al ajillo con champiñones.
Bueno, ya habéis visto qué pinta más apetitosa tiene este plato de patatas al ajillo con champiñones. La verdad es que huele también que alimenta. Los champiñones son un alimento que deberíamos incluir con cierta frecuencia en la dieta. Nos aportan fibras diferentes a otros tipos de alimentos, a otros alimentos vegetales, y por supuesto que nos ayudan a mejorar con ese aporte de fibra nuestra microbiota intestinal. Además son muy poquito calóricos y súper saciantes, algo que seguro que os interesa a todos aquellos que estéis en un periodo de adelgazamiento, y por lo tanto ahí encontramos también muchísimas ventajas. Son súper ricos en minerales, algo que también nos ayuda a enriquecer nuestra dieta. Los que seáis aficionados a recolectar setas o tengáis posibilidad de consumir otras variedades de seta que no sean los propios champiñones, por supuesto que podéis sustituirlas en esta receta, que os va a quedar un plato delicioso. Las setas silvestres pues siempre tienen un sabor muy intenso, pero si no las sabéis reconocer a la perfección, no os arriesguéis porque os podéis dar un buen susto. Así que ahí siempre, sobre todo, prima la seguridad. En el caso de comprarlos en el supermercado, evidentemente son champiñones de cultivo, sabemos perfectamente que son aptos para su consumo. A nivel proteico, evidentemente esta receta pues carece bastante de proteínas, pero podemos siempre complementarlo a lo largo del día si queremos tomarlo, por ejemplo, como plato único, o podemos utilizarlo, como os he dicho al principio, como si fuese un acompañamiento de nuestros platos principales, y en ese caso nos resulta una receta muy saciante. Vamos ahora a la patata, que ya sé que da un poco de mieditis a mucha gente porque lo asocia a aumento de peso. En este caso, olvidaros, porque la patata en sí misma no hace engordar, como prácticamente ningún alimento. Lo que nos lleva a aumentar de peso es el total de nuestra dieta. Y en este caso, la patata que hemos precocida en el microondas realmente pues no lleva tanta grasa como llevaría en el caso de utilizar patatas fritas, que es el recurso que solemos utilizar más habitualmente. Así que aquí tenéis también una pequeña idea para aquellos que queréis reducir la energía sin renunciar a las patatas fritas. Bueno, pues precocidas y después salteadas en la sartén nos dan un resultado perfecto. Dependiendo del tiempo que tengamos, las podemos dejar dorar más o menos, pero siempre, como os digo, tienen que estar un poco quietitas en la sartén sin menearlas para que adquieran ese toque crujiente y doradito que nos gusta tanto de las patatas fritas, que son un alimento hiper palatable por los carbohidratos, la cantidad de aceite que llevan y la sal. De ahí que nos cueste tanto parar de comer las patatas fritas. Así no cuesta tanto, porque como llevan menos aceite, la verdad es que se controla mucho mejor la ración. Y además, acompañadas de los champiñones, que son muy bajitos en calorías, todavía controlamos muchísimo mejor esa sensación de saciedad. Pequeños truquitos que podemos utilizar para mejorar la calidad de nuestra dieta en general. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.